Acuérdate que estamos haciendo una pausa en nuestra serie de sermones de 1 Corintios y estamos en una serie corta de 4 sermones sobre el Adviento, este tiempo de espera, la celebración del nacimiento, de la venida de nuestro Señor a la tierra. Entonces, Claudia, ¿de dónde se me fue Claudia? Claudia era la encargada de prender las velas. Pero todavía no, ¿verdad? Es cuando oramos. Siéntate aquí, mija, siéntate aquí. Entonces yo soy el que le está regando. Perdón, hermanos. Estoy emocionado por la cena. Vamos a orar y después vamos a leer la palabra. Así que ponte de pie. Vamos a estar en Lucas 2, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Aunque vamos a leer desde el versículo 1. Así que Lucas 2, ¿ok? Pero antes vamos a ponernos en manos del Señor. Bendito y amado Dios, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti, dispuestos a escucharte. Por favor, habla a nuestros corazones y danos un oído listo para escucharte. Gracias por quien tú eres, Señor, eres bueno. Señor, que no salgamos así como llegamos esta mañana, sino que llevemos una exhortación y que hables directo a nuestro corazón. Queremos no perder el rumbo, Señor. Somos muy dados a distraernos, Señor. Así que llama nuestra atención esta mañana, quita toda distracción y no permitas que nos distraiga nuestro hermano de al lado, el celular o mi impaciencia, sino que estamos listos, Señor, porque tú nos vas a hablar esta mañana. Así que te damos gracias, Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 para tener un poquito de contexto hasta el versículo 20. Amén. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron, de las cosas que les fueron dichas por los pastores.
Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Puedes tomar tu asiento. Este es el tercer tema sobre esta serie del Adviento y ahora veremos el tema del gozo. Entonces este sermón lleva por título Jesús, el Dios de gozo. Pero hay algo que debemos tener bien presente esta mañana. Cuando entendemos el Evangelio de Jesús, experimentamos gozo. Cuando entendemos el Evangelio de Jesús, experimentamos gozo. Hay muchas ocasiones en mi vida en las que he sentido mucha felicidad, pero hay 3 ocasiones en toda mi vida, en mis 51 años, que he sentido mucha felicidad. Y no es cualquier felicidad, no es comparada con esos otros momentos de felicidad. No hablo de cosas simples como cuando te sacas un descuento en Amazon o que te dan una promoción en Starbucks. No es eso, no es ese tipo de felicidad. Estoy hablando de eventos que cambiaron mi vida, eventos donde Dios mostró una enorme gracia como yo nunca antes lo había experimentado. Y esos 3 momentos en mi vida es: el primero, cuando Cristo me salvó, cuando Él me rescató. El segundo momento más feliz de mi vida es cuando me casé con Dina. Y el tercer momento más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis 2 hijos, es decir, cuando el Señor me permitió experimentar una familia. Y bueno, el primero, cuando Cristo me rescata, pues mi vida cambió. Él me dio una nueva vida. Yo no cabía de alegría, no cabía de gozo. Mi gozo se desbordó por la simple y sencilla razón que descubrí, por la gracia del Señor, que a partir de ese momento no pasaría una eternidad en el infierno. Ahora iba a pasar una eternidad con Él en el cielo. Me había cambiado, me hizo una nueva criatura. Y entonces entendí que sin ese evento yo sería un completo miserable. Entonces eso me dio gozo. Obviamente me bauticé y yo quería anunciarlo a todo el mundo en todo momento. Yo les mostraba mi orgullo de haber sido salvado, mi orgullo de haber sido una nueva criatura por Cristo. ¿Y qué les digo? Cuando me casé también fue un momento muy feliz en mi vida, porque me estaba casando con la más bonita de la prepa. Estuve 4 años separado de ella y después de ese tiempo nos reencontramos y le propuse matrimonio y me dijo que sí. Y por la gracia de Dios llevamos casi 28 años de casados y casi 35 años de conocernos. Muy jovencitos empezamos nuestra relación. Y obviamente en aquel momento mis allegados, la gente que vivía a mi alrededor, pues se enteraron de mi orgullo de que yo me iba a casar. Además de mi círculo de amigos, fui el primero que se casó. Entonces yo le quería anunciar a todos mis amigos con orgullo que me iba a casar y que mi vida estaba cambiando, ¿verdad? Y ahora con este tercer evento con mis hijos, creo que los que son padres me entienden. No hay persona a la cual no le queríamos decir que íbamos a ser padres. A todo mundo y en todo momento queríamos anunciar esto. Nuestras vidas iban a cambiar, íbamos a entrar a este círculo de los que tienen hijos, ¿verdad? Y yo quería presumirlo. Y además poder tener a una persona formada por Dios en el vientre de tu esposa no tiene explicación. Es algo con lo que estamos felices. Entonces estos 3 eventos son eventos en los que yo quise compartir mi gozo a como diera lugar. No quería callar.
Eran situaciones de vida muy importantes, muy trascendentales. Y entonces, después, con los años, puedo ver que estos eventos importantes, trascendentales, por muy importantes que fueran, no se comparan con las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Y cuando entendemos que el Evangelio de Jesús, más bien cuando entendemos el Evangelio de Jesús, realmente experimentamos un gozo que es indescriptible, que no se compara al gozo que por gracia el Señor nos permite vivir. Pero esto es diferente. Entonces, pues es esencial saber qué es el Evangelio. Es esencial saber quién es Jesús. Es esencial porque esto nos trae verdadero gozo, nos produce un gozo especial. Pero no lo puedes entender si no sabes qué es el Evangelio, si no sabes quién es Jesús. Entonces, hermanos, la idea es esta: enfocarnos en este pasaje para entender la perspectiva que requerimos, porque entendiendo el Evangelio viene una consecuencia, y esa consecuencia es que experimentamos gozo. Amén. Entonces, lo primero, hermanos, que quiero comentarles es que tenemos gozo cuando escuchamos el Evangelio de Jesús. Tenemos gozo cuando escuchamos el Evangelio de Jesús. Y quiero releer los versículos a partir del 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Habían pasado aproximadamente 400 años desde los últimos escritos de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Estamos hablando de 4 o 5 generaciones, o sea, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, ¿no? El bisnieto de esta generación, el abuelo escuchó los escritos de Malaquías, y el bisnieto no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Más o menos 400 años de silencio, un periodo entre los testamentos, ¿verdad? Imagínate, 400 años. En 400 años indudablemente hubo incredulidad en algunos, pero también hubo fidelidad en otros, judíos que temían al Señor y que conocían de voz en voz esas profecías y las seguían creyendo. Entonces el versículo 8 de entrada nos habla de unos pastores humildes, gente humilde, perteneciente a la clase social más despreciada de la época. Esto cambió porque antes no era así. Resulta que el trabajo de los pastores para esta época se había convertido en algo inmundo, porque no era inmundo este oficio. Pero los judíos empezaron a escribir leyes alternas o paralelas o extras a los escritos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Se le conoce como Mishnah a estos escritos que hablan de ceremonias y leyes y cosas así. Es una compilación religiosa de los judíos, pero no son bíblicas. En esos escritos dice, literal, se los leo, que nadie críe a su hijo para ser conductor de asnos, ni camellero, ni barbero, ni marinero, ni pastor, ni buhonero. Me imagino que alguien que criaba búhos, no sé. Porque sus ocupaciones son las de ladrones. Entonces, para ese entonces, ser pastor te catalogaban como un ratero, ¿no?, como un ladrón. Entonces, imagínate, ser pastor en esa época, simple y sencillamente te catalogaban como un ladrón, y un ladrón aquí en la actualidad, su palabra es poco fiable, ¿verdad? Entonces, en aquel momento también, ser pastor, tu testimonio no tenía validez, no tenía valor en un tribunal
De este tipo de personas estamos hablando. Pero Dios decidió proclamar el nacimiento del Salvador a gente insignificante, a gente de ese tipo y de ese nivel para la sociedad del momento. Él decidió rodearlos de su gloria, los puso a estos pastores en un lugar privilegiado como los primeros heraldos del nacimiento de Cristo. Y estamos hablando, en este caso, de pastores devotos, hombres devotos, que conocían las profecías muy seguramente, las profecías mesiánicas. ¿Te acuerdas de Simeón? Más adelante viene el versículo 25. Como ese hombre que era justo y piadoso, ese hombre esperaba la consolación de Israel. Estos pastores también conocían eso. Y vemos que un ángel se dirige a estos pastores y vemos la reacción ejemplar de los pastores, no inmediata, pero sí ejemplar. Porque todo ocurre muy rápido en el versículo 9. Imagínate tú en esa época en medio de la noche, a excepción de los pocos ruidos, quienes han estado en el campo, en el campo, donde lo único que hay es estrellas y tal vez haya luz, pero la apagas para ver las estrellas, pero no hay ruido. Oyes unos grillos por allá, un animalitos alrededor, pero hay un silencio. En medio de ese silencio estaban estos pastores en la noche, y repentinamente un ángel del Señor, fuerte, brillante, poderoso, enorme, se presenta junto a ellos en medio de la oscuridad. Ellos no lo vieron llegar, simplemente apareció. Y de manera simultánea resplandece alrededor de ellos la gloria del Señor. Un brillo, un fulgor, un esplendor celestial. Esto es una manifestación de la presencia y del poder de Dios en ese momento. Obviamente, como tú y como yo, si nos pasara eso en medio de la nada, tendríamos gran temor. Y la palabra dice esto: estos hombres tuvieron gran temor. Estaban muy atemorizados. Hombres devotos como tú y como yo, que decimos, sí, yo quisiera ver la gloria del Señor. Y a estos cuates les pasó. Pero al fin, hombres pecadores como tú y como yo, ese momento fue de terror. Por muy devoto que seas, ves a un ángel y te tienes que espantar. Entre lo que empiezas a decir, es un ángel, es un demonio, ¿qué es esto? Es el Señor, ya llegó Señor, no sé. Imagínate eso. Vino inesperadamente, se les sobrevino de manera inesperada. ¿Cómo reaccionaríamos ante un evento similar? Yo creo que igual que ellos. Y dice el versículo 9, el 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da una señal, que va a estar el niño en un pesebre. Entonces les dice, les traigo buenas noticias, les dice el ángel. Y esas buenas noticias, hermanos, son las buenas nuevas del evangelio. Así empezó a distribuirse el evangelio en el Nuevo Testamento, en esa época. Porque no solamente eran noticias, oye, mañana va a haber una manifestación en la México-Puebla, no vayas para allá. Esa es una buena noticia que te puede dar felicidad, porque sabes que no vas a ir para allá y no vas a perder tu tiempo. Estos no eran ese tipo de noticias, eran noticias de gran gozo. ¿Qué mayor gozo puede existir que esta realización y aceptación de que Dios mismo, por medio del sacrificio que haría a su hijo, su único hijo, iba a finiquitar el gran problema del mundo, el problema del pecado? Imagínate darle esas noticias al mundo. ¿No era la encarnación del Hijo el primer paso para la solución? Claro que sí. Para que hubiera cruz, pues necesitaban nacer quien iba a ser crucificado en esa cruz. Ahí empezaron las buenas nuevas. Y luego noticias que iban a ser para todo el mundo.
para todos sin distinción de nacionalidad, edad, riqueza, fama, posición social, sexo, para todo el mundo, incluyendo esos pastores. Todo el pueblo de Dios estaba incluido. Hay una promesa de salvación por gracia, por medio de la fe, y esta promesa tiene que ser declarada, tenía que ser proclamada en todos lados. Y obviamente sabemos que aquellos que rechazan este mensaje, pues no pueden experimentar ese gran gozo. Viven engañados cuando abren su regalo en Navidad y ven el regalo y dicen: ¡ay, qué gozo! No lo entienden. No entienden este tipo de gozo. Este gozo solo es para los que creen. ¿Y quiénes eran los pastores? Eran creyentes. Es un mensaje que se le dio a creyentes. Y el mensaje les dice: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David. Esto, hermanos, esta frase se había prometido y prometido y prometido y prometido por mucho tiempo en el Antiguo Testamento, que iba a nacer en la ciudad de David el Mesías. Y ya había nacido. Esa promesa del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. ¿Y qué se les había prometido? Un Salvador. ¿Y qué Salvador? Un Cristo que era el Señor. Entonces, esta frase de que es un Salvador, que es Cristo el Señor, está poniendo todo el énfasis de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Enfatiza que por sobre todo lo demás, esta persona era el Salvador, Cristo el Señor. Y les da una señal. Esto les va a servir de señal. Fíjate, no sé si has observado, pero el ángel no les dice a los pastores que vayan o que debían ir a ver al niño. El ángel solo les da las buenas nuevas. Les da una señal, pero no dice: vayan y hagan esto. Esto mismo pasa con el ángel Gabriel, que le dice a María que su pariente Elizabeth había concebido. Ambos casos, los pastores y María, no se les dijo que fueran. Ni siquiera requirieron, María ni los pastores, una sutil sugerencia para actuar. Debido a las buenas noticias, María como los pastores actuaron, tuvieron una reacción. Y la señal era que había un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No sé cuántos niños nacieron en ese día que pudieran reclamar: yo también soy del tal día, ¿no? Junto con Jesús. Seguramente nacieron varios niños ese día, pero solamente había un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Era una señal muy específica. No me puedo imaginar la reacción de los pastores hasta ese momento. Hasta ese momento era como: ok, eres un ángel, muy bien, y les da todo esto. Y el versículo 13, o sea, es: si no te acababas de sorprender, señor pastor, ahí te va otra. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Yo ahí hubiera caído muerto, alabando a Dios y cantando, gritando, coreando: gloria a Dios en las alturas. Imagínate, sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Un ángel que desciende y aparece y toma posesión en medio de ellos, cerca de los pastores. Y una vez que hace su anuncio, de manera repentina descendió todo un ejército. ¿Puedes pensar cuántos eran? ¿Cuántos? No sé cuántos forman un ejército. Debe haber un número, ¿no? 1,000. Si con uno no podían con la sorpresa, imagínate ver descender a 1,000 ángeles parados al lado del primero que había llegado minutos atrás, cerca de los pastores. Aparte,
qué gran consideración de Dios, porque el Señor acomodó los eventos de esta manera. No fue al inverso, no bajó primero el ejército adorando a Dios para convencer a estos pastores. El Señor primero mandó a un ángel solitario a dar las buenas nuevas. Un mensaje de aliento, un mensaje de gozo, precediendo al ejército. Ángeles, hermanos, ángeles que sin duda estuvieron relacionados con Cristo en los cielos antes de su encarnación. Ángeles que sabían de la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Ángeles que sabían de la caída del hombre. Ángeles que habían sido informados por Dios, que Dios mismo había provisto el camino de salvación para ese hombre que había caído. Y eso es muy claro. Cuando tú lees Mateo 1:21, no aparece ahí, pero anótalo, Mateo 1:21, lo vemos claramente en el anuncio del ángel a José. Ese ángel le dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces los ángeles ya sabían del plan maestro. Sabían que esta obra de salvar al hombre significaba que el Padre no iba a escatimar a su propio hijo, un hijo que siendo rico se hizo pobre por amor a su pueblo. Iba a llevar de manera vicaria la maldición que estaba sobre de ellos, lo iba a poner sobre sus hombros para poder venir y salvar. Ángeles que sabían que el Espíritu Santo iba a descender, iba a habitar en corazones de pecadores, a los que se les iba a aplicar la salvación merecida solo para el Hijo, ¿verdad? Estos seres estaban ahí. Ahora, podemos de alguna manera suponer que el nacimiento mismo de Cristo en una condición de pobreza y de privaciones hace que el hecho que estos ángeles también quedaran admirados de cómo iban a suceder las cosas. Estos ángeles estaban maravillados también por cómo el Señor decidió hacer las cosas. Tan es así que empiezan a cantar y empiezan a adorar a Dios. Ve cómo Pablo reflexiona sobre esto. 2 Corintios 8:9 dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. El mismo Pablo en 2 Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Es este amor que Pablo lo escribe así, que estos ángeles están adorando también. Independientemente de que el versículo 14 sea un canto o no, hay cosas ahí, algunos comentaristas que se distraen con el tipo de literatura y lo que sea. Pero lo que podemos ver nosotros es que esto es un desborde de adoración por parte de los ángeles. Vemos ángeles emocionados, por decirlo así. Ángeles emocionados. ¿Por qué? Por las buenas nuevas. Ángeles emocionados. Yo no me imagino un ángel emocionado. Un día los veremos, ¿verdad? Pero te imaginas ángeles emocionados. Gloria a Dios en las alturas, estaban diciendo, cantando. Y no solamente eso, afirmando: y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Ve la noticia, cómo la confirman. Estos ángeles quieren que toda la creación alabe a Dios. Estos ángeles comprenden que ese mismo Jesús iba a dar cumplimiento a una tarea que el Padre asigna para traer paz. ¿Te acuerdas que ya lo vimos? Una paz que viene a nosotros porque hemos sido reconciliados con Dios. Una paz que nos trae serenidad por la seguridad que tenemos de haber sido reconciliados con Dios.
Miren, van 2025 años desde que nació el Señor Jesús. Y tristemente hoy vemos personas de diferentes generaciones, contextos, que al día de hoy consideran que el nacimiento del Mesías es un mito, es una leyenda, es una historia. Y que los que creemos eso somos personas retrógradas por creer en un Dios inexistente. Eso sigue en nuestra cultura. Pero ve que varios de los que están aquí, no importa tu contexto, tu clase social, tu nivel escolar o económico, no importa de dónde provengas, si tú estás aquí, es porque al menos una vez en tu vida escuchaste de Jesús y de su evangelio. Esa noticia que tú escuchaste es la repetición de aquella noticia que viene en este texto, que se ha repetido una y otra vez. Entonces, tenemos que gozarnos en este hecho. Se nos ha revelado la verdad y deberíamos gozarnos por ello. No estén tristes, hermanos. Nos gozamos, ¿verdad? En el hecho, ¿verdad? Se te reveló a Jesús y te dijeron, mira, Jesús es tu Salvador. No sé si así respondieron, pero tú más bien ve que los ángeles no respondieron ante las buenas noticias. No quiero aquí un gritadero, ¿verdad? Pero es como, wow. Porque si esa noticia es cierta, ¿verdad? Pues nuestra vida debería verse afectada positivamente de manera diaria, en cada momento. En esos momentos difíciles, cuando te acuerdas de las buenas nuevas, que tú mismo te predicas esas buenas nuevas, caes en gozo. ¿Por qué razón te emocionas cuando terminas tu carrera profesional? ¿O por qué te emocionas cuando un hijo cumple un logro? Ayer me acordé cuando mi hija Alejandra obtuvo su cinta negra y vi tu estado, Yolia. Emocionada, Yolia, cinta negra, o sea, defiéndete, ¿no? Causa gozo, ¿no? Ver cómo tu hijo logra algo. ¿O por qué te da gozo cuando compras tu primer auto o tu nuevo auto, no sé? Y tu departamento. Anita me decía que ya va a vivir en un departamento nuevo donde va a ir a vivir a un nuevo departamento, pues. Y tenía gozo. ¿Por qué nos emocionamos? Obviamente después de años de trabajo y esfuerzo, pues cuando tenemos este tipo de logros, viene una felicidad, una alegría. Pero a veces confundimos ese sentimiento con el verdadero gozo. ¿Qué te impide sentir gozo por la mejor de las noticias que ha llegado a tu vida? ¿Qué te impide sentir gozo por haber sido seleccionado para escuchar la gran noticia? Tú, al igual que esos pastores, tú y yo fuimos seleccionados, fuimos bendecidos y somos bendecidos por esa selección de escuchar el mismo mensaje. A ti no te lo dijo un ángel, ¿no? Bueno, a mí me lo dijo un ángel, ¿verdad? Porque ella me predicó, ¿verdad? El evangelio. Entonces, pero no ese tipo de ángel, ¿verdad? A ellos, pastores, un ángel bajó y un ejército de ángeles. Pero es la misma noticia, hermanos. Es la misma noticia. Hermanos, el evangelio no solamente se escucha una vez y ya. El evangelio se tiene que creer todos los días. Los pastores ya creían en Dios, hermanos. Pero cuando escucharon ese anuncio del ángel, creyeron de nuevo, estoy seguro. Pero ahora con mayor claridad, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y en ese momento le dijeron, ahí viene, ya nació, ahí está ahí. Tuvieron más claridad de lo que ellos estaban esperando. Hermanos, muchos de nosotros
nos hemos perdido entre tanta información bíblica. Hemos perdido la confianza viva en el Evangelio. Hay un problema marital y en lugar de ponerse a orar y clamar al Señor, piden consejería matrimonial. Y está bien, pero el primer recurso no es la oración ni es aplicarse el Evangelio mutuamente. A eso me refiero. Perdemos la confianza y la fe en el mensaje de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús nació, vivió y murió, pero hemos dejado de esperar gozo de Él. Nuestra incredulidad diaria se manifiesta cuando buscamos seguridad, descanso, alegría, en cosas que son legítimas, pero que son incapaces de sostener nuestra alma. Entonces el problema es que hemos dejado de creer el Evangelio y que el Evangelio sigue siendo suficiente hoy en mi día a día. Lo segundo, hermanos, es que tenemos gozo al experimentar el Evangelio de Jesús. Primero era escuchar, ahora experimentar. Dice el versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos. Si te fijas, los ángeles, como te dije, no les habían dicho que fueran. Ellos dijeron, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. No le dieron gloria a los ángeles. Ellos luego lo dijeron, el Señor nos hizo saber esto a través de estos cuates. Ya no se adoran a los ángeles. Por muy espectaculares que hayan sido, ver un ejército de ángeles, ellos se dirigieron a darle reconocimiento al Señor. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, ejecutar la obediencia siempre es algo crítico. Lo vivimos todos los domingos. Todos los domingos recibes exhortaciones desde este púlpito, ¿verdad? Por parte del Señor. No creas que yo soy un malévolo que solo quiero. No, la misma Biblia te habla y tú sabes cómo te cae y te queda el saco a ti. Pero ejecutar obediencia al salir de esa puerta es algo crítico que todos vivimos cada domingo y cada vez. A los pastores se les dio claramente un mensaje. ¿Iban a ejecutar lo que se les dijo? ¿Lo iban a reproducir? El pastor predica un sermón. La congregación lo toma con toda su atención y con todo su corazón, incluyendo el mismo pastor, y van a obedecer. El doctor te prescribe una receta, una medicina. Vas a seguir el paciente va a seguir la receta. Y el autor, Lucas, muestra muy gráficamente o de manera muy gráfica que estos hombres devotos nunca vacilaron en su obediencia. Y las ovejas, pues de alguna manera lo tuvieron que resolver estos compadres, porque ellos lo que hicieron fue vayamos. A lo mejor dejaron al chalán o al primo, o te quedas tú y vamos nosotros, no lo sé, lo resolvieron. Ellos debían de ir y buscar, porque estaban deseosos de hacerlo de esa manera. Acababan de ver una pequeña muestra de la gloria de Dios, un espectáculo de ángeles cantando. Los oyeron hablar, los vieron bajar y los vieron subir. Vieron el resplandor del Señor a través de estos ángeles. Después de experimentar estas noticias y verlas y vivirlas, fueron a Belén, porque Dios así lo tenía establecido. Y además fueron rápido y vieron la escena cuando llegaron de los padres y el niño acostado en un pesebre. Si sintieron gozo por haber visto este espectáculo divino, imagínate, sintieron gozo de ver esto y de escuchar esto. Imagínate cuando llegaron y vieron que era verdad lo que estos habían dicho.
Su gozo se debió haber multiplicado. El texto no nos da detalles de cuánto tiempo transcurre. Solo habla que están en la misma región y obviamente fueron a otra ciudad. No sabemos qué tan lejos ellos estaban, solo que estaban en la región, pero pues como decir aquí la región noroeste del país, pues es enorme. De ir de Tijuana, que es la región noroeste, a Culiacán, que es la región noroeste, pues te lleva, caminando te debe llevar. No hay detalles de esto. Pero ellos seguramente vivieron cosas en el camino, complicaciones, inclusive tal vez luchar en su pensamiento de ¿será que lleguemos y si está ahí o no está ahí? No lo sé. Ellos creyeron y fueron. Hermanos, yo he experimentado como ustedes las maravillas del Evangelio de Jesús de diversas maneras, muchas maneras. Hace 3 años y año tras año experimenté las maravillas del Evangelio en el milagro de la salud de mi esposa. Lo experimenté cuando el Señor me rescató. En fin, hay muchas experiencias que ustedes también tienen sobre las maravillas del Evangelio en sus vidas. Lo han experimentado. Entonces, con mayor razón tenemos que predicar acerca del gozo que se experimenta con el Evangelio, con la salvación. Hermanos, el gozo crece cuando obedecemos, no antes. Los pastores no dijeron, cuando entendamos todo, vamos a ir. Ellos fueron. Ellos dijeron, vayamos, veamos. Nosotros a veces queremos sentir gozo antes de obedecer, cuando en el Evangelio ocurre al revés, hermanos. Obedecemos porque creemos. Y al obedecer, nuestro gozo se confirma. Hermanos, el gozo no es una recompensa solo para los creyentes acá de 30 años de experiencia en el Evangelio. El gozo es un regalo para creyentes que dan pasos de fe, aunque tengan dudas, aunque tengan pruebas, aunque tengan circunstancias. Hermanos, cuando experimentamos las maravillas del Evangelio de Jesús, nuestro gozo crece. Puedes pensar rápidamente, hacer el ejercicio. Piensa, no te lo voy a poner difícil, fácil. Piensa en 2 maneras de cómo la gracia del Evangelio ha sido en tu vida esta semana. 2 maneras. Te voy a dar unos segundos. No tienes que decirlas, piénsalas. Mientras tomo agua. ¿Ya estás pensando en 3? ¿Y cuántas llevas? 5. ¿Cuántas formas has experimentado la gracia? ¿O de cuántas formas has experimentado el Evangelio de la gracia, por decirlo así? ¿Puedes decir amén? No alimenta tu gozo, no crece tu gozo saber. Yo hoy en la mañana le daba gracias a Dios porque ahora tomo medicina a diario, ¿verdad? Le daba gracias a Dios por la medicina. Y le daba gracias a Dios porque mi esposa tiene medicinas que son bien difíciles de traer, de conseguir. No se le han acabado. O bueno, se le acaban, pero el Señor las resurte. Y la gracia, entendí de una manera especial la gracia de Dios, porque tenemos medicinas, ella y yo. Lo tercero, hermanos, que quiero hablar con ustedes es que tenemos gozo al predicar el Evangelio de Jesús. Dice el versículo 17, cuando lo vieron, cuando lo comprobaron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los pastores, ¿a quienes les predicaron el Evangelio? A José y a María. ¿Ya habéis pensado eso? Que ellos también necesitaban que se les predicara el Evangelio.
¿Cómo puede ser si a María ya se le había presentado un ángel y le dijo vas a concebir un niño, y concebió un niño por parte del Espíritu Santo? Como que ella ya debería de entender el evangelio, ¿no? Tenía al Salvador en su vientre minutos atrás o tiempo atrás, o no sé cuánto tiempo tenía el niño nacido. Pues aquí se nos dice que tuvieron que venir unos y decirles, oigan, un ejército bajó, precedido de un ángel, y nos dijo esto, esto y esto y esto. Y a lo mejor había alguien más, pero los que escucharon esto se maravillaron. José y María al menos se maravillaron de lo que los pastores vinieron a decirles. Wow. María empezó a atesorar todas estas cosas, las reflexionó y las guardó en su corazón. Los pastores se regresaron, glorificando y alabando por todo lo que habían oído y visto. Los pastores se sintieron obligados a relatar esta maravillosa experiencia. ¿Alguien tiene? Bueno, sí tengo casos, ¿no? Estos que se acaban de bautizar recientemente tienen un ímpetu por decirle al mundo que son cristianos, tal vez diferente y malamente a los que tenemos muchos años en el evangelio. Ya no es tan necesario, ¿no? Ya estoy viejito. Que lo hagan los jóvenes. ¿Te imaginas que esa fuera la actitud de los pastores? Ellos se sintieron obligados por esta experiencia de haber recibido las buenas nuevas, el cumplimiento de las promesas, y lo proclamaron con gozo. Estos hombres pastores no escondieron nada. No les predicaron así, mira, bueno, si tú crees que la Biblia es verdad, ¿verdad? Bueno, aquí en la Biblia dice que hay un Jesús que te puede perdonar, ¿verdad? Pero si tú, solo los que creen, no condicionaron el mensaje. No dijeron, bueno, pues esto solo es para. Lo hicieron. Dijeron su historia a José y a María y a los otros que pudieran estar ahí. Estaban completa y absolutamente convencidos de su historia. Y los que los escucharon estaban completamente convencidos de la historia y de la seguridad de los pastores. Ponte a pensar en algo. Los pastores, ¿cuántos judíos había en esa época incrédulos ya? Estos pastores fueron a predicarles a José y a María y a otros. ¿Qué tal si esos que están ahí son igual que los otros incrédulos judíos? Ellos no sabían si José y María eran creyentes y los iban a tomar por bobos por andar predicando algo raro y pudieron haber recibido burlas. Ellos no se fijaron en ello, en eso. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a soportar burlas y que te tomen por bobo por confesar a Cristo? Porque a veces condicionamos cuando predicamos el evangelio. Si se dan los elementos con el del Uber, si él me saca la plática de que es creyente, le predico a Cristo. Pero si veo que trae ahí sus colguijes de santería, no, voy a perder el tiempo. No tiene caso. ¿Imaginas que los pastores hubieran hecho eso? No lo hicieron. ¿Te acuerdas de aquella historia de Segunda de Reyes? De esos 4 leprosos de Samaria, cuando Eliseo predijo que iba a haber abundancia de pan. Si no te acuerdas, pues te animo a que el próximo año leas la Biblia con esta cosa cronológica, ¿no? No se les olvide pasar por su hojita. Pero ahí en la lectura cronológica sale esta historia, ¿verdad? Bueno, estos 4 leprosos hicieron un descubrimiento maravilloso. ¿Y qué dijeron? Segunda de Reyes 7:9. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Los enemigos del rey
habían huido. El Señor los había corrido, los espantó. Y había provisiones. Y estos 4 leprosos fueron, aquí lo dice, fueron inmediatamente. Y se cumplió lo que Eliseo dijo. Había tanto pan que fue barato. Cosa que era algo inverosímil porque había escasez. El Salmo 78, 2 al 4 dice esto, escúchalo. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. La misma Biblia nos está enseñando que cuando hay buenas nuevas, tenemos que compartirlas y no esperar. A ver, tú, salvo, que estás en Cristo, después de haberte tú reconocido como un privilegiado, después de haber sentido el gozo porque el Señor te hizo partícipe de su salvación, después de saber que el Señor perdonó tus pecados, después de saber que tienes la promesa de la vida eterna y que todo es gratis solo por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, tú que ya comprobaste y experimentaste el Evangelio. Ya lo comprobaste, ¿verdad? Ya lo experimentaste, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con esa noticia? Y no tienes excusa, no tenemos excusa de decir, bueno, es que yo no soy evangelista. Los pastores no tenían el don de evangelismo, aquí no dice nada. No, es que eran hombres letrados y ellos sí sabían teología y entonces podían explicar y hicieron lo mínimo que tenían que hacer. Recibieron las buenas nuevas, dieron gloria a Dios y fueron a predicar el evangelio. ¿Tú qué haces? Los pastores pudieron simple y sencillamente quedarse con su gozo, como muchos de nosotros lo hemos hecho cuando escuchamos el evangelio, cuando nos vuelven a predicar el evangelio. Salimos de aquí gozosos porque el Señor nos habló, el Señor nos exhortó. Es cierto, ay, ese pastor le dio en el clavo. Luego voy a juntas y digo, ay, no sé a qué vaya a pasar eso, y pasa, ¿verdad? ¿No? Ya estaba todo planeado, pero es chiste local, perdón. Y sales de aquí el domingo, ¿y qué pasa? ¿Qué haces con el gozo que recibiste aquí de que te exhortó y te dijeron, el Señor mismo te dijo, sí, te amo, eres salvo, pero no sé, bla, 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 bla? ¿Qué hacemos? ¿Ven la importancia en el versículo 18? Los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. ¿Ves la importancia de no guardarnos las maravillas del evangelio? Que tú no te guardes la experiencia del evangelio que ha estado sobre de ti, tiene relevancia. Porque no sabes lo que la persona allá afuera está necesitada. Ve el ejemplo que tenemos. María, José, necesitaron que se les predicara el evangelio y se maravillaron. Luego una vez puse un ejemplo aquí. Imagínate, no sé de qué era el sermón que estaba predicando. Dije, imagínate que tuvieras tú que predicarle que viviera Monsiváis, que tú le tuvieras que predicar el evangelio a Monsiváis. Y cuando dije ese ejemplo, todos dijeron, pónganos una más fácil, ¿no? Creyó, ¿verdad? O ya está en el infierno, no lo sé. Ese hombre necesitaba Cristo nació. Solo esa palabra para creer. O si el del Uber con sus colguijes de santería solo requiera que tú le digas, nos vino un Salvador.
tan importante fue que María atesoró estas cosas. Porque en ese momento a María le comprobaron todo lo que le habían dicho. Obviamente María no creo, o sea, bueno, pues pecadora igual que todos, ¿verdad? Pero que haya concebido sobrenaturalmente, pues yo creo que ya tendría que ser la única prueba que necesitaba, ¿verdad? Para creer. Pero pues bueno, aquí dice que fueron y les contaron lo que habían visto. María apreció, retuvo, guardó cuidadosamente estas cosas, pues todo lo que sabemos, ¿no? Lo que el ángel le dijo a José, lo que Gabriel le dijo a ella, su experiencia de llegar a Belén, lo que los pastores le habían dicho, todo eso María lo guardó. Acumuló mentalmente eso. Imagínate, una muchachita, porque se cree que María tenía entre 12 y 15 años, atesorando eso. Aparte de todos los relatos de la Navidad, pocas veces, o se dice muy poco acerca del desarrollo de la fe de María. Aunque hay pasajes como Juan 2, Hechos 1, que ven cómo ella se convierte en adoradora, ¿verdad? Del Señor, de quien había nacido de ella. O sea, María no la tenía tan fácil. Porque aunque le dijeron esto, vivió con su hijo 30 y tantos años. Y no, seguramente se le olvidó que era el rey de reyes y señor de señores. Tan es así que pues ella y sus otros hijos le andaban gritando: ¡hey, loco, bájate de ahí! Porque bájenlo, o sea. La historia de los pastores acaba también con un clímax. Los pastores van y predican y se vuelven. ¿Y cómo vuelven? Glorificando y alabando al Señor por todo lo que habían visto y lo que habían oído, tal como se les había dicho. Ya venían más que contentotes porque lo que se les dijo ahí fue real. No negaron lo que había pasado. No dice que, ok, comprobaron lo que se les dijo, pero ese no es el Salvador, ese no es Cristo el Señor. Los pastores, esos pastores, el mensaje de esos pastores resuena y retumba hasta el día de hoy aquí en Corandeo. Ve la importancia de lo que estos hombres hicieron. Ellos sacaron el mensaje de Belén. Ellos fueron el WhatsApp de la época. Mensaje grupal. Así. La fe de ellos se vio fortalecida. Obviamente cuando comprobaron lo que se les dijo, pues que era verdad, ¿verdad? Y el camino de regreso era exactamente el mismo que hicieron de ida. Tal vez difícil. Y no se quejaron, sino que constantemente estaban dando alabanza y gloria al Señor. ¿A cuántos les has predicado el evangelio esta semana? ¿A cuántos les has predicado el evangelio? Ese gozo que tienes en el Señor porque te ha permitido conocerle. El gozo que te provoca ser salvado, haber sido salvado, regenerado, adoptado por Cristo. Que ese gozo, ¿a quién le has compartido esta semana el gozo de que tu identidad está en Cristo y no en los fracasos que tenemos todos los días como padres, empleados, hijos, hermanos? ¿A quién le has predicado ese gozo? Para que en consecuencia quizá ellos también tengan gozo. ¿Has sentido gozo por aquellas personas a las que les has predicado y han creído? De que el mismo Dios que te salvó a ti ahora los ha salvado a él. ¿Alguna vez lo has sentido? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Con confianza, hermanos, estamos en familia. O sea, nadie te está viendo. Todos me están viendo a mí.
Yo me acuerdo cuando mi papá aceptó al Señor Jesús y a los 3 días se murió mi papá. Todavía hace unos días dije una frase que mi papá decía y le dije a Santiago, ¿te acuerdas que tu abuelo decía esto? Ah, sí, tu abuelo. Ya me quedé pensando y dije, wow, creyó. Se murió al 3er día, miércoles o no sé cuántos días, el lunes murió. Yo ya no lo pude ver el momento en que murió, me avisaron, ya se está muriendo, córrele, pues ya cuando llegué ya se había muerto, pero él murió con la esperanza de ver a Cristo. Bueno, ya para que no estés tan triste. Digo, triste por lo que te dije, pues no, ni nadie dijo nada. ¿A cuántos les has predicado esta semana, verdad? Pero estás meditando en todo lo que Jesús ha hecho por ti, o ya se te olvidó. Ya eres cristiano, ya sabes, ya tienes muchas Biblias, ya tú caminas confiado porque pues, tengo 40 años en el Evangelio. ¿Meditas en todo lo que Jesús hace por ti hoy? ¿Estás gozoso por eso que Jesús hace por ti hoy? ¿Qué tanto reflexionas en esto? ¿Glorificas y alabas a Jesús por todo lo que tú has oído y has visto primero en tu vida? A ver, compartes con cierta felicidad y tú le llamas gozo cualquier cosa y nadie te tiene que decir que lo hagas. Hacemos de cosas mundanas un fiestón y lo presumimos. No man, ¿cómo se llama esa cosa de la música? Mi hijo me sacó mis canciones del año. La música que escuchaste en el año, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Todos bien orgullosotes. Pasé 357,000 minutos oyendo a Gracia Soberana. ¡Wow! Y lo presumes. Lo pones en tus estados. Fan dentro de los 500, número 400, no sé qué, de fan de ese artista que escuchas, que ni cristiano es. Y estoy en el, mira, o sea, y presumes una tontera. Nos debería dar vergüenza. Mi hijo se burló porque todas mis canciones eran cristianas. Solo salió un grupo que me gusta que se llama Tame Impala, ni se lo sé pronunciar bien, pero me gusta. Y salió por ahí con 3 canciones, ¿no? O sea, pero Gracia Soberana y Jonathan Isaac Jerez y todo, dentro de los 500, ¿no? Y se empezó a burlar de mí. Le dije, ¿para qué sirve? No, pues para que sepas. Sí, pero ¿qué? No, pues me van a dar algo. No, pues, ni lo habías visto. Mira, yo te estoy, velo. Ese tipo de cosas presumimos. Vamos a un restaurante. Foto al guacamole que te vas a comer. Lo publicas. Es algo que te da placer. Y quieres que otros tengan el mismo placer de comerse ese guacamole con chicharrón que tú estás poniendo en la foto. Y lo mismo cuando ves una serie. Vas a Netflix, a tu Netflix, porque tienes Netflix en el celular también, para cuando vas al baño, ¿verdad? Y le tomas foto a la serie y la pones en tus estados. Oigan, vean la serie. Tú presumes eso. Lo mismo cuando te enamoras, etcétera, etcétera. Ahí andas presumiendo a tu prometida, a tu prometido. Y nadie te obliga a compartir en la felicidad y ese gozo que te da por compartir comida, entretenimiento, relaciones. ¿Verdad? Pues cuánto más deberíamos naturalmente hablar de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Por qué no pones en tus estados, Jesús me amó hoy porque me perdonó que vi pornografía? ¿Por qué no lo pones? ¿Por qué no pones que Jesús te rescató y te hizo esto y te hizo lo otro y te hizo aquello? ¿Por
qué no lo presumes en tus redes sociales? ¿Por qué eso no te da seguidores o por qué? Cuando predica las buenas nuevas del evangelio, hay gozo. Y no predicamos, hermanos, porque tengamos todo resuelto. Lo predicamos porque conocemos a Cristo. Los pastores no eran teólogos, no eran líderes, no eran personas influyentes. ¿Sabes qué eran los pastores? Testigos, como todos estos de aquí. Somos testigos de Cristo y por eso predicamos a Cristo. Y no predicamos a Cristo porque siempre nos sintamos gozosos. No conozco a alguien que todo el día esté así de esté en gozo y no, pues andamos a veces mal. Pero predicamos a Cristo porque Cristo sigue siendo digno de ser anunciado aun cuando nosotros estamos luchando. Y el gozo que sentimos no precede al testimonio, hermanos. Nace simple y sencillamente en el acto de predicarlo, de testificarlo. Eso nos tiene que dar gozo. ¿Por cuántos el Señor Jesús te va a honrar cuando estés delante de Él? ¿Por cuántos te va a decir gracias, gracias, gracias Gaby, porque mira, tú me trajiste a Juan, a Pedro, a Esteban, a Lorena, a Alfredo, a Rogelio, a Minerva, a Abigail? ¿Cuántos el Señor te va a honrar? Qué triste, porque esto nos quita la risa, ¿verdad? Pidamos perdón, hermanos. Miren, esta historia del nacimiento del Señor Jesús nos tiene que enseñar esto, que cuando entendemos el evangelio de Jesús experimentamos gozo. Lo experimentamos al escuchar el evangelio, al confirmar el evangelio y al predicar el evangelio. Y entonces tenemos que responder a la palabra de Dios esta semana de manera diferente, hermanos, incluyéndome, ¿verdad? Cada domingo es el mismo show, ¿verdad? La misma cantaleta, es la misma exhortación. ¿Y será que no entiendes el evangelio? ¿Será que solo dijiste sí, Señor, creo? ¿No? ¿Será eso? Porque créanme, hermanos, que es muy triste ver a personas de muchos años en la iglesia que no han entendido la gracia, que no han entendido el perdón que recibieron de parte de Jesús, que por orgullo niegan ofrecer la misma gracia y perdón a otros. Cuando el gozo se apaga, muchas veces no es por tener sufrimiento externo. Muchas veces el gozo se apaga por un orgullo interno. Un orgullo que no perdona a otros, un orgullo que le exige a Dios, un orgullo que se pone en el papel, que pone el yo como prioridad en vez de Cristo. Y es triste ver personas que proclamaron a Jesús un momento en su vida y en el momento de la prueba renuncian porque no fueron cumplidas sus demandas en tiempo y forma. O sentimentalismos que van primero que la verdad bíblica. Hermanos, bendito Dios por el mismo evangelio. Porque a pesar de que ahorita están siendo confrontados con esta verdad, aun cuando fallamos en esto que les acabo de decir, porque todos fallamos en esto que les acabo de decir, todos, no hay uno que pudo haber levantado la mano y decir, oye, pastor, cállate porque yo hago esto. Nadie, ¿verdad? Ni yo. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios nos acepta y todavía nos acepta como sus hijos y todavía nos ama porque Él es perfecto, porque Jesús es perfecto, porque el evangelio ya hizo todo por nosotros, hermanos.
Él vino y Él se encarnó para venir por los suyos, a los suyos. Él vivió sin pecado, vino sin pecado, porque se requería a ese santo para ir al matadero, a la cruz. Se requería a Él para derramar su sangre y pactar con su sangre y otorgarnos el perdón. Él ya lo hizo, hermanos. Fuimos rescatados de la ira de Dios por Jesús. Entonces no se me sientan mal. O sea, sí, pero no tanto. Porque estamos en Cristo. Y entonces, a pesar de que somos unos evangelistas mediocres, a pesar de que somos evangelistas fracasados, somos hijos de Él. Y Él murió por nosotros. Y Él, obviamente, Él quiere y se goza de que presumamos de Él. Pero que esto no sea, que esto sea un revulsivo, hermanos. Tenemos que sacar el pecho en este momento. Tenemos que decir, tengo que actuar. Tengo que actuar porque veo el ejemplo en estos señores pastores que no se detuvieron, no preguntaron, no pusieron condiciones. No dicen, bueno, pues lo que está diciendo el pastor, pues él lo dice porque es pastor, ¿verdad? Pero a ver, que se ponga en mi lugar. Yo todos los días tengo que ir a trabajar y poner esto y lo otro. Los pastores no hicieron eso. Creyeron y fueron. Hermanos, dense cuenta del gozo que viene de Dios. Ese es un regalo de Dios. El Señor se deleita con cristianos gozosos. Y solo los cristianos gozosos están gozosos cuando entienden el Evangelio, cuando creen el Evangelio, cuando recuerdan el Evangelio. Tenemos que seguir luchando sin descanso, hermanos. Necesitamos hoy también nosotros el Evangelio. Así como a María, que aparentemente, a María y José, aparentemente no necesitaban el Evangelio, y que resulta que sí lo necesitaban, nosotros estamos igual. Hermanos, recordemos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Ese gozo se cultiva recordando las maravillas del Evangelio, no esperando nuevas experiencias espirituales o a ver si se me da tal don para yo realmente sentir y no. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Ve lo que hizo María, atesoró y meditó en esto y su fe creció. Igual nosotros. Los pastores glorificaron y alabaron por lo que vieron y oyeron. Y tu falta de gozo no es porque Dios no esté obrando, hermanos. Es que hemos dejado de reflexionar en lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer que andamos buscando experiencias nuevas. El Evangelio no necesita ser actualizado, hermanos. No necesita un refresh o un reboot o descarga la nueva versión del. Ya llegó el Evangelio iOS 27. Descárgalo para que se te recargue el Evangelio. El Evangelio no necesita eso, hermanos. El Evangelio necesita ser recordado. El Evangelio necesita ser creído, necesita ser aplicado. Eso es lo que necesitamos. Y esta historia de la Navidad que hemos visto hoy nos trae esto a colación. Veamos el ejemplo de los pastores y actuemos. Porque para eso el Señor nos salvó, ¿no? Si estás aquí en la tierra es porque el Señor quiere que prediques de Él y que le des gloria. Para eso nos tiene el Señor aquí. Y el Señor ya no nos ocupara, ya nos hubiera llevado. Entonces hay que poner acción, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, tú eres bueno. Eres nuestro Padre fiel. Pero Señor, tenemos que reconocer que aunque hemos escuchado muchas veces el Evangelio, pues no siempre hemos creído con todo nuestro corazón.
Señor, y esta mañana confesamos que nuestra incredulidad no siempre se expresa cuando te negamos, ¿verdad? Sino que a veces se expresa viviendo como si otras cosas nos dieran más gozo que solo Cristo da. Perdónanos porque constantemente estamos buscando obtener gozo de otras cosas y se nos olvida ese gozo que da el evangelio de la gracia. Perdónanos, Señor, por andar buscando una vida fuera de la vida verdadera que es Cristo. Perdónanos por andar buscando descanso fuera del Salvador. Perdónanos por andar buscando gozo fuera de aquel que nació para salvarnos. Y te damos gracias porque a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de que nuestro gozo es a veces pequeñito, tu gracia es firme y es enorme. Gracias por el evangelio, gracias por Jesús que vino a encarnarse, a humillarse, a vivir de manera perfecta y morir injustificadamente por nosotros en nuestro lugar para reconciliarnos contigo y perdonarnos y darnos una vida eterna. Por favor, Señor, renueva nuestra fe y que el evangelio sea el sustento de nuestra fe. Señor, posiblemente haya aquí personas que se alejaron, que viven desilusionados por las diferentes frustraciones que trae la vida. Quizá hay aquí personas que tal vez en su mente están pensando dejar la iglesia, dejar la vida en Cristo porque no tienen ánimo, no tienen gozo. Señor, por favor, ayúdanos a creer de nuevo. Ayúdanos a obedecer aunque tengamos miedo o temores. Ayúdanos a caminar de nuevo bajo tus alas, Señor. Ayúdanos a ver con claridad. Espíritu Santo, haznos sensibles a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, devuélvenos el asombro. Espíritu Santo, rompe la dureza de nuestros corazones. Ayúdanos a maravillarnos de nuevo por recordar quiénes éramos sin ti y que estábamos destinados a vivir una eternidad sin ti y en el fuego que arderá eternamente, y tú nos libraste de eso. Recuérdanos eso. Recuérdanos las veces que nos has rescatado de las garras de la muerte. Recuérdanos las veces que nos has sanado, que nos has sostenido. Recuérdanos el innumerable perdón que tenemos eterno, lleno de gracia y misericordia por tantas veces que pecamos, y a pesar de que pecamos y volvemos a pecar, ahí está tu perdón. Recuérdanos eso y produce en nosotros un gozo que no dependa de las circunstancias, sino que dependa de la obra perfecta de Jesús. Haznos, Señor, como esos pastores. Haznos rápidos para obedecer, haznos fieles para anunciar el evangelio, haznos constantes para glorificarte por todo lo que hemos visto y hemos oído. Ayúdanos, Señor, a confiar verdaderamente en ti. Te pedimos esto confiando no en nuestras fuerzas, sino en la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gozo. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén. Amén.